Bueno, análisis de lo que ha sido esta victoria hoy aquí, 3-5 final. Sí, bueno, un partido entretenido para la gente que haya venido a verlo. Para mí desde dentro, desde el banquillo no tanto, porque claro, un partido que estás 0-4 en el marcador, que se supone que lo tienes controlado, al final el Alcudia creo que ha demostrado que tiene armas suficientes para haber tenido una liga mejor que la que han tenido. Yo creo que no han tenido suerte y la verdad que lo han demostrado y nos han puesto en grandes aprietos. ¿Cómo ves a tu equipo en esta recta final del campeonato? Bueno, lo veo con ganas, con ilusión. Nosotros al final nos marcamos el objetivo de llegar a las últimas 5 jornadas con opciones, y creo que estamos ahora mismo en esa tesitura de no estar metidos en esa promoción, pero creo que estamos cerca de esos puestos y más vale muchas veces estar cerca que no estar en ella, que igual tienes una presión añadida. El equipo hoy por lo menos ha demostrado mucha dinamita y atrás a corregir, ¿no?, esos errores que han permitido al equipo darle vida al equipo rival. Sí, la verdad que, bueno, ya te digo, yo creo que el Alcudia también ha hecho cosas bien para poder hacernos goles. Y sí, lo que dices, creo que nos ha pesado mucho también el horario, se nos ha hecho muy pesado la recta final del partido y muchos errores que corregir, pero bueno, por suerte Patrick la primera parte ha estado acertadísimo y me alegro mucho por él porque es un chico canterano del pueblo que trabaja mucho y hoy ha tenido su recompensa y la verdad que muy contento por él. Voy a preguntar por eso, por él. En 30 minutos, 3 goles, es un chico del primer año. Me comentaban también que tenéis 3 juveniles o 3 chavales que han subido al primer equipo, de importancia de esos chavales jóvenes, ¿no? Sí, nosotros en Ribarroja apostamos mucho por la cantera, de todos los jugadores que puedan sumar, que nos puedan venir bien para el equipo, siempre contamos con ellos antes que contar con gente de fuera, la filosofía del club. Y bueno, hoy ha sido muestra de ello, sale un chaval, un canterano, del año pasado era juvenil y te hace 3 goles en media hora y solo te queda aplaudirle y felicitar. ¿Cómo ves la liga? Parece que hay 5 o 6 equipos para 2 posiciones. Sí, la verdad que estamos muy apretados todos, como te digo, es una liga muy competitiva. Para mí, otras veces que me lo han preguntado, creo que el formato está muy bien porque ha hecho que el nivel de la categoría suba aún más y creo que va a ser un final de liga muy divertido en el que todos vamos a querer entrar en esos puestos y el que más pueda se lo llevará. Recta final, un mensaje final a la afición, a ese frente también del Turia, creo que tenéis ahí en casa. ¿Qué mensaje le envías a los aficionados? Nada, que sigan apoyándonos, que nos hacen mucha falta, que la verdad que suman mucho, nos dan ese aliento cuando nos hace falta y espero la semana siguiente, no porque jugamos en Sueca, la otra poder verlos en el campo y que animen como lo hacen siempre.